claro, el Estado no va a tener incentivos nunca a instruir a la población. Y yo en eso estoy de acuerdo. Pero, claro, los únicos sujetos no son Estado-masa. También puedes tener otra serie de cuerpos sociales. A veces se habla de cuerpos intermedios, aunque bueno, muchas veces se habla de cuerpos intermedios como intermediando con el Estado, y no tiene por qué ser intermediando contra el Estado, puede ser en oposición al Estado, ¿no? Sociedad civil, por decirlo de alguna manera, Sí. sociedad civil organizada, que quizás sea en la que los ciudadanos puedan descargar esa responsabilidad que quieran descargar, el Estado no tiene por qué ser el único en el que se descargue, y también los que articulen ciertos contrapesos defensivos frente al Estado. A lo que me vengo a referir es, ¿puede haber diseños institucionales donde la democracia no necesariamente tienda a erosionar? El riesgo siempre está ahí, ¿eh? No, nada es Sí, no, definitivo es y perfecto que perfecto. lo hemos dicho. Pero al final, siendo imperfecto, pues a lo mejor tienes ciertos diseños donde la democracia esté muy contenida, esa tendencia degeneradora y de perversión ciudadana que genera. Yo no conozco caso alguno. Si alguien me puede demostrar que esto es así, pues sí, estaría encantado de decir, vale, pues tienes razón, me he equivocado. Inventarme a mí mismo. No conozco eso. No conozco, o sea, ningún caso en el que eso se haya dado. ¿Pero eso tú crees que es por la democracia o por la preponderancia de otras ideologías modernas? A ver, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. O sea, al final, claro, la democracia per se, pues ya está, es una forma de Claro. gobierno. O sea, no está por ahí, hola, buenas, me presento. A pesar, bueno, ya aquí en España nos dicen que la ha creado el Partido Socialista y Sí. todo nace a partir del Partido Socialista, ¿no? Esto nos hemos enterado este año. Y dices, vale, fenomenal. O sea, la democracia per se no hace nada, es igual que el Estado. O sea, el Estado, oye, tú lo puedes utilizar o no, porque el mismo un gobernante podría llegar a decir, vale, tengo a mi alcance todo este aparato estatal, pero decido no utilizarlo para otorgar libertad a los ciudadanos. Lo puedes hacer. Pero, insisto, o sea, si partes de la premisa como es la naturaleza humana, partes de la premisa de la batalla que hemos estado hablando, de la polarización, de cómo el político en democracia tiene que alcanzar el poder, una vez lo alcanza sería absurdo decir, bueno, ahora que yo, después de tantos años luchando por conseguir estar donde estaba el otro, voy a desmontar, No, digamos, la fuerza que yo ahora mismo puedo aplicar sobre los no, demás. claro, el político siempre va a tender, o sea, la cabra tira al monte. Yo lo que quiero Claro. decir es si hay formas desde la sociedad de colocar barreras suficientemente altas a esa cabra que quiere ir al monte para que no se vaya al Sí, monte. pero al final eso es lo que tú comentábamos, es un poco la moral del pueblo. Es decir, si tú vives en Claro. una nación, que desgraciadamente no es el caso, como es el caso de España, que castigase la mentira, pues obviamente no estaríamos hablando de muchas de las cosas que estamos hablando ahora. O sea, si por poner un ejemplo, vives en una sociedad en la que un gobernante dice, yo te prometo que no voy a aplicar esta ley, y luego cuando llega al poder la aplica, automáticamente la intención de voto pasa a ser del 3%, pues claro, los políticos dirán, oye, un momento, que claro, mi negocio es ese. O sea, al final también nos hemos confundido un poco en este sentido de que la moral de la población es lo fundamental. O sea, De lo acuerdo. fundamental. A mí me parece que esto es muy relevante. O sea, al final, bueno, digo yo, tú también, en tu caso, al final es, ¿a qué te dedicas? Pues un poco a difundir una serie de ideas. Es verdad que las herramientas que podamos tener nosotros, pues son las que son, que es en Internet y todo este nuevo mundo. Y es claro, pues si fuésemos, yo qué sé, A3 Media, pues claro, otra cosa. O te dices, o tenés 1.300 millones de euros de presupuesto que tiene Radio Claro. Televisión Española, pues hombre, la labor sería mucho más sencilla. Esto Pablo Iglesias tenía razón, cuando en Sí, ese sí. momento decía, no, a mí si me lo dais esto, convierto a España en... Y es verdad, porque al final la manipulación de masas funciona como funciona. Pero al final, o sea, tú tienes esa población va a recibir los mensajes que va a lanzar ese político de turno. Y al político de turno lo que le interesa es que el ciudadano sea lo más ignorante, lo más fácilmente manipulable y que sobre todo comprenda que sin él no puede vivir. Y esto, desgraciadamente, ocurre en la inmensa mayoría de naciones. Y si tú vas analizando el Reino Unido hace muchos años era un ejemplo de, mira, fíjate cómo funciona esto de bien y las políticas liberales. El Reino Unido es un infierno absoluto, pero absoluto. Y la degradación también de la clase política del Reino Unido es más que evidente. Algunos ponían de ejemplo Francia. A mí Francia me parece ejemplo de nada. Nunca. Claro. Vamos, ha empezado con... Muchos se quedan con, sí, pero la Revolución Francesa estuvo fenomenal, no estuvo fatal. O sea, eso es un gran desastre. Pero bueno, dices, al final tú ves la degradación que es... En todos los países ocurre exactamente lo mismo. Y cada vez la intervención estatal es mayor. Porque claro, el gobernante lo que quiere es controlarte, cuanto más mejor. Y ahora con el tema este tecnológico es todavía mucho más sencillo para ellos. Yo creo que también hay una cierta idealización de tiempos pasados, ¿no? Porque, sí, eso desde luego siempre hay. Sí. O sea, yo no sé hasta qué punto la clase política está mucho más degradada. Hasta cierto punto sí, ¿no? Pero lo que ocurre es que el Estado ha ido ganando legitimidad para ocupar espacios cada vez mayores. Lo que quiero decir es, tú coges a la clase política estadounidense de finales del 19, principios del 20 y la transpones ahora y no sería muy distinto de lo que hay ahora. Lo que pasa es que en el siglo XIX no podían hacer lo que hacen ahora porque el Estado no estaba sobredimensionado, ¿no?
Lo que pasa que en el mensaje que estás articulando de, bueno, el político va a intentar manipular, envenenar... Es su trabajo, Es su trabajo. Tiene que hacerlo. El político democrático. Porque, claro, eso es lo que te iba a democrático preguntar. no necesita entrar a eso. ¿El no democrático no necesita eso? El no democrático, bueno, a ver, lo necesita hasta cierto punto. O sea, no necesita, obviamente, como hemos dicho, la moral de la población es la que determina que un gobernante pueda ostentar el poder. Claro, algunos podrán pensar en una dictadura. No, yo defiendo un sistema mixto, ya si quieres lo Sí, vamos a ¿no? ello, sí. Pues claro, ocurre exactamente el mismo problema. O sea, un dictador obviamente tiene que garantizarse que la población esté de su lado. Dices, no, yo necesito que esta gente esté de mi lado. Es verdad que esto ocurre. O sea, tenemos multitud de ejemplos a lo largo de la historia y también en el presente, de cómo la manipulación va a ser constante. O sea, el gobernante, su gran obsesión siempre son los gobernados. Esto es la premisa fundamental. A partir de ahí, yo insisto, mientras que quizá un dictador, volvemos al tema de la legitimidad, el caso, qué sé, de los dictadores más perversos. La gente dices, oiga, usted no tiene legitimidad, por decirlo de alguna manera, en las urnas porque nosotros no se la hemos concedido. Entonces también lo miran de una manera bastante particular. Y ahí vemos como muchos de ellos, el siglo XX fue un ejemplo tienes, pero numerosos de dirigentes políticos dictatoriales que acabaron o bien fusilados, o bien ahorcados, o bien tuvieron que huir. Pero si me permites el paréntesis, incluso estos dictadores terribles del siglo XX... todos de alguna manera intentaban también construir su legitimidad apelando al pueblo. Quiero decir que claro. uno puede legitimarse con el pueblo por vías distintas que el voto en las urnas. Sí, desde luego. Por eso yo soy partidario de un sistema mixto y hablamos así que de la monarquía, porque la manera que tiene de legitimarse es así. Pero claro, cuando tú estás buscando esa legitimidad, por un lado puedes buscar, digamos, de manera positiva o por el contrario, a través pues del uso de la violencia, el uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Eso es bien distinto. O sea, por eso digo que cuando a mí muchas veces me llama la atención cuando expresas tesis, digamos, que no van en línea con la democracia, automáticamente piensan en Mao. Dices que no yo no estoy a favor ni de Mao, ni de Ceausescu, ni de Stalin, ni de Franco. Además, además por lo que decía, ¿no? Mao, él a sí mismo se veía como un gran demócrata. Ah, bueno, claro, luego también esto es otra, porque claro, cuando dicen, no, es votar, bueno, votar según qué circunstancias, ¿no? Yo creo que todos en eso sí que estamos de acuerdo. Yo tengo el respaldo de la mayoría del pueblo detrás. Sí, o como decía Zapatero el otro día, no, es que Maduro gana muchas elecciones, claro. Sí, claro. Y Hitler también. Sí, ¿no? O sea, Hitler, es verdad que llegó de manera democrática, en el sentido que sí que era cierto que se cumplían los requisitos mínimos que podemos determinar, que fueron unas votaciones legales, pero luego posteriormente, pues era, yo me presento yo solo. Dame claro, sí, yo también. No, pero es que además, quiero decir, Mao probablemente en muchos episodios sí tenía el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. Sí. Es muy complicado que como decías antes, que un dictador se pueda mantener mucho tiempo en el poder si no tiene un respaldo bastante amplio de la población. Ningún gobernante. Y la habilidad del dictador también está, obviamente, en cargarse a todos aquellos que pueden hacerle sombra entre las élites y entre el pueblo para seguir teniendo ese respaldo. Porque si tú haces una limpieza de toda la oposición, pues te quedan los que te defienden, ¿no? Entonces, claro, al final Mao sí lo vemos como una dictadura desde la perspectiva de que no es dictadura todo lo que pasa por las urnas, pero es que si la raíz de la legitimidad es el pueblo, tú esa legitimidad la puedes obtener o vía explícita vía urnas o vía implícita de, mira, es que yo represento a la vanguardia del proletariado, esta es una nación proletaria y por tanto la inmensa mayoría de los elementos progresivos de la historia están a mi favor, no en mi contra. Bueno, también tienes ejemplos, el caso de Mussolini, que con unos resultados electorales lamentables, porque claro, muchos olvidan que Mussolini se presentó a las elecciones y obtuvo unos resultados, en fin, un porcentaje de voto irrisorio. Pero bueno, con unos miles de hombres, con esa marcha sobre Roma, que ni siquiera fue él, pero él se quedó en Milán y me dijo, me contaréis cómo va esto. Si no, el fusilan, pues ya me lo contáis. Oye, consiguió alcanzar el poder. Porque vuelvo a lo mismo. O sea, ahí te das cuenta que en realidad, la población, por decirlo, la masa, por entendernos, ¿qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que busca? No era libertad. Porque si eso fuese así, hubiera salido todo el mundo a las calles y decir, no, pero ¿cómo se le ocurre nombrar a Benito Mussolini? No. Bueno, pues lo asumimos como que esta es nuestra nueva realidad, siempre y cuando, como digo, nos garantice la seguridad y nuestras necesidades básicas estén cubiertas. En el momento en el que eso no ocurre es cuando la gente se rebela. Obviamente los gobernantes se encargan de eso, ¿no? De también tener, los dictatoriales en este sentido, garantizar a la población esa realidad y luego, por supuesto, la manipulación de masas. Pero es que eso lo va a hacer todos los gobernantes que dependen, sí o sí, como has dicho tú, de forma directa o de forma indirecta, del pueblo, porque no existe otra manera. O sea, es evidente que las estructuras sociales o las jerarquías es una cosa propia de la naturaleza humana. Entonces el líder tiene que tener siempre el respaldo de la mayoría, porque si no ya no es el líder.